Sistemas operativos. Un sistema operativo es un grupo de programas que posibilita manejar la memoria, disco, medios de almacenamiento de información y los diferentes periféricos o recursos de nuestro PC. En las labores que ejecuta el sistema operativo, en especial, se encarga de gestionar la memoria de nuestro sistema y la carga de los diferentes programas. Para eso, cada programa tiene una prioridad o jerarquía, y en funcionalidad de la misma contará con los recursos de nuestro sistema por más tiempo que un programa de menor prioridad. Uno de los sistemas operativos es Windows. Windows es el sistema operativo insignia de Microsoft, el estándar para las computadoras domésticas y de negocios. El sistema operativo basado en una interfaz gráfica de usuario fue introducido en 1985. Los sistemas operativos basados en la interfaz de usuario de la era incluían el elevado Xerox, liberado en 1979, y los sistemas Lisa y Macintosh de Apple, que llegaron después. No obstante, Bill Gates vio el potencial de los sistemas basados en la interfaz gráfica de usuario, tanto como Steve Jobs, y por consiguiente inició su iniciativa para un plan que llamó Interface Manager. El siguiente es macOS. A diferencia del sistema operativo Windows, que podría ser utilizado en grupos de diferentes productos, la macOS está diseñada especialmente para computadoras fabricadas por Apple. Esto implica que el hardware y el software son totalmente compatibles. Por este motivo, el ordenador tiene un mejor funcionamiento y puede procesar información más rápido. La primera versión de sistemas operativos diseñados por Apple salió en 1985 y en 2001 se dio a luz macOS, que es la base de la versión que actualmente manejamos, aunque ha tenido muchos cambios a lo largo de estos años. El siguiente sistema operativo es Linux. Linux es el nombre que reciben una secuencia de sistemas operativos de tipo Unix, que son su mayor parte gratuitos y con todo lo primordial para hacer funcionar una computadora, con la peculiaridad de que tenemos la posibilidad de instalar un sistema bastante ligero e ir agregando todo lo primordial más adelante, o según lo vayamos necesitando. Linux es multiusuario, multitarea y multiplataforma. Además, puede funcionar en modo consola para un consumo mínimo de recursos. Sin embargo, que además tenemos la posibilidad de hacer funcionar con ámbito gráfico, instalando uno por medio de comandos de terminal o adquiriendo un paquete en el cual venga un integrado. Esta es la interfaz de Linux. Buenas tardes, soy el alumno Álvaro José Sandoval López y el tema que les expondré serán las funciones del sistema operativo. Como hemos visto anteriormente que ese es un sistema operativo, ahora veremos cuáles son sus funciones. ¿Cuál es la función que realiza un sistema operativo? La función principal de un sistema operativo consiste en gestionar y asegurar los recursos del hardware, que son los componentes físicos de la computadora, y proveer servicios para hacer funcionar las aplicaciones del usuario. Pero tiene muchas más funciones, como por ejemplo, la gestión de los recursos del sistema, la gestión de la seguridad de la máquina y administración de los diferentes periféricos. El sistema operativo es el principal gestor de recursos del sistema, tanto los propios como todos los dispositivos que entren en contacto con él. Asimismo, gestiona el uso de las memorias principal y secundaria. Gestión de memoria principal y almacenamiento secundario. La función del sistema operativo es coordinar que los programas accedan y utilicen para sus operaciones partes concretas de la memoria. La función del sistema operativo sobre esta memoria será gestionar los espacios, gestionar el espacio sin utilizar y asignar un orden sobre los datos que se guardan. Los archivos son almacenados en la memoria en forma de tablas, que el sistema operativo registra y guarda. Otra función sería la gestión de los usuarios. El sistema operativo gestiona a los usuarios que se hayan creado en el ordenador. Hay dos formas de administrar a los usuarios, monousuario y multiusuario. En la administración monousuario solo pueden ser activos los procesos de un usuario a la vez, mientras que el multiusuario puede hacer procesos de distintos usuarios ejecutándose al mismo tiempo. Otras más funciones podrían ser la administración del procesador, gestión de la memoria de acceso aleatorio, gestión de entradas y salidas, gestión de ejecución de las aplicaciones, administración de autorizaciones, gestión de archivos y gestión de la información. Además, la interfaz gráfica de cada sistema operativo tiene un aspecto distinto, por lo que al cambiar un sistema operativo a otro puede resultar bastante extraño al principio. Pero no es de preocuparse, ya que todos tienen funciones bastante similares. Todos los sistemas operativos están diseñados para ser fáciles de usar y los principios básicos son los mismos en cualquiera de ellos.
Por eso, si sabemos manejar Windows, Mac, podremos usar Linux o otro sistema operativo bastante similar. Muchas gracias. Hola, espero que esté muy bien, es un gusto saludarle. Bueno, ya para empezar estoy acá en configuraciones y como podemos ver justo aquí el sistema operativo que yo utilizo es Windows 11 Home. Prefiero esta versión de Windows ya que estéticamente es el que me parece mejor pulido, me gusta mucho más su interfaz, su sistema de navegación es más personalizable y en cuanto al rendimiento no he notado ninguna diferencia con Windows 10. Hablando de otros sistemas operativos, me gusta mucho más utilizar Linux, pero Linux tiene un problema de compatibilidad con algunas aplicaciones y a veces incluso con el hardware. Por ejemplo, ahora que estamos utilizando Office, pues yo tendría que utilizar LibreOffice en Linux y no es lo mismo. Y por esas razones que utilizo Windows, ya que es más cómodo, más fácil de utilizar y se ahorra uno de estos problemas, sobre todo ahora que tengo que instalar ciertas aplicaciones para la universidad. El procesador que mi computadora tiene es un Intel Core i3 de décima generación, eso lo podemos ver mucho mejor acá. Como podemos ver es, como ya había mencionado, un i3 de décima generación, trabaja a 1.19 GHz. Esto de los GHz muchas veces los confundimos con la potencia del procesador, cuando no es así, simplemente es cuántas ejecuciones por segundo puede lograr el CPU. Como podemos ver, este es el mínimo que trabaja, pero aquí está trabajando más de 3.20 GHz, por lo que si vemos que dice 1.20, 1.25, 2 GHz, normalmente eso se trata del mínimo y el máximo es un poco más. Los sockets, esto es simplemente la ranura que está en la placa madre donde ponemos el procesador, eso es simplemente, pues mayormente creo que casi todas las computadoras solo tienen una ranura de procesador. Los core, estos son los núcleos. Los núcleos podemos decir que están de manera física en el procesador, ya que el procesador tiene ciertas divisiones y en cada una de estas va un microprocesador. En este caso son dos. Cada microprocesador es capaz de ejecutar independientemente ciertos procesos. Entonces, entre más núcleos, más capacidad de procesamiento tenemos. Los procesos lógicos, esto lo conocemos más como subprocesos o hilos, y esto se refiere a la cantidad de hilos a los que se dividen la información que va llegando a los núcleos. En este caso se divide en 4 hilos. Digamos que estamos haciendo una tarea, por ejemplo jugando un videojuego, entonces esos procesos se van dividiendo en 4 núcleos, van pasando por los 4 hilos y de esa manera no pasa solo por uno y así no se sobrecarga. Por último, la arquitectura es de 64 bits, como podemos ver acá. Esto muchas veces lo vemos cuando instalamos una aplicación o un sistema operativo que nos permite seleccionar si 32 o 64 bits. Esto es más que nada pues cómo almacena los datos procesados, si los almacena en paquetes de 32 bits o en paquetes de 64 bits. Esta diferencia la notamos más que todo en el uso de la memoria RAM, ya que un sistema de 32 bits solo permite aprovechar 4 GB de memoria RAM y un sistema de 64 bits nos permite aprovechar hasta 16 GB de memoria RAM. Y eso ha sido todo por mi parte, muchas gracias. Mi nombre es Javier Eladio Monzón Méndez y les hablaré sobre la RAM y el tipo de disco duro que tiene mi computadora, la capacidad de RAM y qué significa. La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio que funciona como intermediario entre el procesador y el disco externo. Demasiada RAM en tu sistema de hecho puede ponerlo más lento en lugar de ponerlo más rápido. Tipo de memoria DDR3. Tengo una laptop que con una memoria de 8 GB de RAM, el tamaño máximo de memoria por cada DIMM es de 8 GB. Tiene una medición de 13 centímetros. Las memorias de tipo DDR3 se caracteriza porque tiene un espacio y tienen un total de 240 pines y 120 por un lado y 120 por el otro. Cabe resaltar que cada una de las tecnologías han estado mejorando sus velocidades de procesamiento y su capacidad de almacenamiento. En las últimas memorias de tipo DDR3 4 se han ido actualizando. El disco duro o HDD. Mi laptop utiliza un disco duro marca Samsung. El principio que
El principio que usan los discos duros para guardar información es un cabezal electrónico de forma de aguja. Esta flota a una distancia micrométrica de la superficie en movimiento, y esta codifica la información en cada sector utilizando un código binario. Esto quiere decir en ceros y unos. Estos datos pueden permanecer intactos por muchísimos años. En el año 1992 podía almacenar 250 megabytes. 10 años después, los discos duros ya alcanzaban capacidades de 40 gigabytes, lo que equivalen a 40.000 megabytes. Y actualmente podemos encontrar discos duros de 2 terabytes, que equivalen a 200 millones de megabytes. Y lo malo de los discos duros mecánicos y es que consumen más energía y generan más calor. Y el límite que puede llegar a alcanzar es de 7200 revoluciones por minuto. Esta ha sido mi exposición. Muchas gracias. ¿Cuáles son los elementos más importantes al comprar una computadora? El principal elemento es el procesador. Es el más importante y es el cerebro de nuestra computadora. Existen diferentes marcas de procesadores, pero hay dos más importantes, los cuales son: el número 1 es el Intel, es el procesador más confiable en el mercado. Están agrupados con distintos nombres como Core, Xeon, Pentium y Celeron. Estas vienen de distintas generaciones como novena, décima, unésima. El número más alto quiere decir mejor procesador, más capaz, más rápido y eso sí, más caro. Si buscamos un procesador más económico sería el AMD, que este procesador es de doble núcleo para una PC. Las generaciones que ha lanzado AMD son varias y este procesador es mucho mejor para gráficas y cuenta con un mayor número de núcleos. El siguiente elemento sería el almacenamiento o disco duro. Este almacena datos permanentemente a nuestro ordenador y los discos duros no pierden los datos almacenados una vez apagados. Hay diferentes características de nuestro disco duro, que sería el disco duro interno o externo. El interno es de una mayor capacidad de almacenamiento, el externo es una mayor libertad de movimiento, está el formato, la capacidad de almacenamiento, el rendimiento, el interfaz, el HDD, SSD o SSHD. El siguiente elemento sería la memoria RAM. Es la memoria a corto plazo que tiene una computadora y la principal. Entre más RAM tengamos, más aplicaciones podemos gestionar a la vez. El siguiente elemento es la batería. Hay que tener en cuenta la capacidad de batería de la computadora que queremos comprar. Si es en vatios hora o miliamperios hora, cuando más grande sea esta cifra, más durará nuestra batería. El siguiente elemento es de tipo de pantalla. Puede ser de 1920 por 1080 píxeles, que es para tareas diarias, y la 4K, que vale la pena solo las personas que utilizan para edición multimedia o gaming o como los arquitectos. El tamaño y peso. Lo ideal para un portátil es de 14 pulgadas, ya sería más fácil de movilizar, llevarla en nuestra mochila o en alguna cartera. El peso que no supere el 1,5 kilogramos de peso, ya que sería complicado cargarla de un lado a otro. ¿Por qué? Esto es lo que verificaría antes de comprar una computadora, ya que considero es lo más importante al comprar una.